Muchos creyentes fundamentalistas afirman que la Biblia es infalible, que es totalmente coherente, que tiene profecías que se cumplieron y eso es lo que la hace válida y fehaciente. Dicen también que no tiene errores, que no tiene ningún tipo de incoherencia ni argumentos que hacen agua porque no se sostienen a sí mismos, etcétera, etcétera. En este corto video, que se lo voy a dejar como contenido intermedio antes de la siguiente parte de la saga ¿Quién inventó el Dios de la Biblia? O ¿Quién inventó el Dios de las religiones abrámicas? Vamos a demostrar que la Biblia tiene errores, que tiene incoherencias, que tiene datos erróneos y vamos a explicar por qué las profecías a veces se cumplen. Ya vamos a ver. Si me esperan en la introducción, enseguida volvemos. Bueno, entonces vamos a hablar de esta supuesta infalibilidad de la Biblia. Pero primero les explico cortito de dónde salió esta idea de hacer este tema. Bueno, resulta que ustedes, no sé si son youtubers o si alguna vez publicaron algún video, quizá conozcan que en la parte de YouTube Studio, donde los youtubers solemos manipular los videos, editarlos, configurarlos, etc., hay un apartado que dice inspiración. Y que YouTube nos pone un montón de videos que se supone son parecidos o se supone tienen algo que ver con la temática que nosotros hacemos, como para que tengamos ideas nuevas. Yo por casualidad el otro día me metí ahí, cosa que nunca hago porque la verdad que la mayoría de las veces los videos que allí aparecen no tienen nada que ver con lo que yo hago, son errores del algoritmo, digamos. Sin embargo, me metí y vi a un video de un pastor bastante exitoso, se ve, y bastante adinerado porque el despliegue que tenía en el video era muy, muy importante, parecía más bien cinematográfico que un video de YouTube. Pero como fuere, y aparte tenía como 2,5 millones de suscriptores, me fijé en un video que decía ¿por qué la Biblia es infalible? Básicamente. Y había enumerado 5 puntos. Los puntos eran estos. Los tengo anotado aquí porque la verdad que si no, no lo recordaría. Exactitud de la Biblia, es decir, que es infalible. Esto ya siempre se dice, pero este tipo lo desarrolló. Ahora vamos a ver. Unidad temática y coherencia de la Biblia, que se supone tiene. El acierto profético, es decir, todo un montón de profecías que se vinieron cumpliendo desde el Antiguo Testamento y del Nuevo. Vamos a ver si eso es cierto, o vamos a ver si es cierto por qué o si fue porque realmente Dios lo inspiró o hay otras explicaciones. La actualidad del libro, es decir, como parece ser que el libro todavía es relevante, no relevante porque los creyentes así lo creen, sino que parece que se aplica muy bien a la modernidad, cosa que tendríamos que verlo. Y finalmente, el poder de transformar las vidas de las personas. En esto no sé si vamos a discutir tanto si es cierto o no. Aquí lo importante ¿es el único libro que puede hacer eso? O más importante todavía, el libro tiene que decir la verdad y solo la verdad para poder transformar para bien o para mal la vida de las personas. Esto lo vamos a ver. No es una reacción, ¿eh? No vamos a hacerlo tipo reacción. Yo no voy a decir quién es el sujeto este. Aparte tiene 2,5 millones de suscriptores. No necesita que yo le haga promoción. Y ya les expliqué en otros videos que no soy partidario de eso. Pero sí me voy a inspirar en lo que el sujeto dijo para refutar estos argumentos. Bueno, el primer argumento, aquello de que la Biblia es infalible, es exacta, tiene 2 formas de explicarse, de argumentarse. Algunos van por el lado fundamentalista y obviamente tienen que negar el Big Bang, tienen que negar la evolución, tienen que negar la inflación del universo, el tamaño del universo inclusive, hasta llegar al extremo de ser terraplanistas o algo parecido, porque la Biblia no puede ser exacta si dice que el mundo se creó en 6 días, cuando en realidad, primero que no se creó, primero que no hubo una creación, sino que hubo otro fenómeno que no lo vamos a explicar aquí porque no vamos a hablar de cosmología, pero no es así lo que explica la ciencia, pero además ocurrió hace
13.700 millones de años aproximadamente, no 6.000 o más o menos 6.000. Entonces hay que caer en todo ese tipo de teorías de echar por la borda a la ciencia, de ignorar el conocimiento científico para decir que la Biblia es exacta. Inclusive hay que negar las leyes de la termodinámica, algo tan elemental, para pensar que hubo algo así como el diluvio universal, que toda la Tierra se llenó de agua, dado que el agua en la Tierra es siempre la misma cantidad. Han habido épocas en que el mar ha subido o bajado según las eras glaciares, según fenómenos de distinta índole, pero la cantidad de agua es siempre la misma. Si hubiese habido alguna vez una cantidad suficiente como para tapar todas las montañas, inclusive como dice la Biblia, entonces el planeta sería de agua, sería un mundo totalmente acuático y no habría ningún continente a la vista, estarían en el fondo de los océanos. Y el agua, si se hubiese evaporado, en primer lugar, ¿de dónde salió? Porque ¿cómo es? ¿Que hubo un milagro que Dios hizo que el agua aumentara en la superficie terrestre 4 o 5 veces más y después la eliminó? Bueno, sea milagro, sea lo que sea, va en contra de las leyes de la termodinámica, de la conservación de la energía, porque la conservación de la energía también implica que no se puede crear o desvanecer la materia. El agua obviamente es materia. Por ejemplo, no sé, y podría dar muchísimos ejemplos más. ¿Dónde está que la Biblia es exacta? La ciencia moderna ha demostrado que la Biblia tiene infinidad de errores y de conceptos equivocados respecto de cómo funciona la naturaleza. Pero la Biblia también tiene conceptos errados desde el punto de vista histórico, falacias históricas. Por ejemplo, cuando se dice que Sennacherib sufrió una peste terrible y no pudo conquistar Jerusalén, en realidad lo que ocurrió, hay numerosas fuentes históricas que lo cuentan, por ejemplo el Prisma de Sennacherib, un documento que está guardado en el museo y en donde se explica perfectamente la historia, es que Sennacherib pidió tributo, se fue y siguió viviendo su vida tranquilamente en Asiria. No pasó otra cosa. Y podíamos seguir y seguir y seguir. La Biblia de exacta no tiene absolutamente nada. De hecho, hasta en el Nuevo Testamento, porque uno podría decir, bueno, pero en el Génesis o en los primeros libros, en los más antiguos, no sería tan grave. Bueno, pero en los Evangelios mismos, en el Nuevo Testamento, también hay errores. Por ejemplo, se sabe que no existió la ciudad de Nazaret en la época de Jesús. No pudo ser de Nazaret. Si nació allí, si nació en esa zona, sería en un caserío que no tuvo nombre. Lo de la ciudad de Nazaret se puso después ese nombre, de siglos después. No hay ni ningún vestigio, ninguna epigrafía, ni ningún libro, texto, papiro o pergamino que diga Nazaret. El nombre Nazaret no existió en el siglo I. Es un error del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Después, el segundo punto que aludía a este pastor era la unidad temática y la coherencia. Unidad temática. Cuando, por ejemplo, en el mismo relato de la creación hay dos relatos diferentes. Tal es así que la Cábala y otras teorías un poco más marginales plantean que en realidad Adán tuvo dos esposas, Lilith y Eva. Esto es esoterismo hebreo, lo hablamos otro día, pero el caso es que hay una confusión allí que dio mucho que hablar porque parece que se hubiese creado dos veces al hombre. En una oportunidad hubo una especie de igualdad de condiciones y en el segundo relato, que en realidad es un relato más antiguo, se cuenta otra cosa diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la coherencia? En los evangelios, hablemos del Nuevo Testamento, hay discrepancias entre unos y otros. Se dice que Jesús hizo una cosa, en otro dice que hizo otra. No son cosas graves, pero no es perfecta la coherencia. No estamos hablando de cosas totalmente infalibles, totalmente atinentes a como si un solo autor hubiese redactado toda la Biblia, que sería Dios, si hubiese sido una revelación divina, y que entonces sí, no habría ningún punto de incoherencia. La Biblia también tiene historias que son fakes, que son mitos o incluso historias fraguadas, leyendas fraguadas, como por ejemplo el hecho que Josué haya sometido a anatema a varias ciudades, entre ellas Jericó, la más famosa, de la Canaán de entonces. No hay ningún vestigio de eso. Los arqueólogos no han encontrado un solo elemento que pudiese confirmar una sola de esas conquistas de ciudades. No hay nada de eso. Ya expliqué en este canal hasta el hartazgo que el Éxodo no existió, no pudo haber existido. ¿Cómo es que la Biblia es coherente y es infalible? Después viene el punto 3, que es muy interesante. El punto 3 es el acierto profético, la capacidad de los textos bíblicos de predecir cosas que después ocurrieron.
El caso más clásico que podemos citar es el del libro de Isaías. El libro de Isaías se redactó en algún momento entre el 740 y el 680 a.C., cuando vivió este personaje. Es muy improbable que no haya existido, parece que fue un profeta real. No hay motivo para negar que parte de ese libro haya sido escrita por él, pero el libro de Isaías tiene una segunda parte que habla de Ciro el Grande, por ejemplo. Ciro el Grande vivió en la época posterior a Nabucodonosor, cuando los aqueménidas, la dinastía persa, conquistó Babilonia y destruyó la dinastía que venía de los caldeos. Todo el mundo que cree en esto, que piensa que la Biblia es infalible, dice, pero miren cómo muestra que Ciro el Grande iba a liberar a Jerusalén, porque lo que se cuenta en la segunda parte, que se llama Deutero Isaías, Vétero sería la parte que probablemente escribió Isaías, en el Vétero Isaías se habla de cosas que pasaron en la época de Isaías. En el Deutero Isaías se habla de cosas que pasaron después. ¿Por qué? Porque esa parte del libro no la escribió Isaías y se escribió después del destierro babilónico, cuando Ciro el Grande, el rey persa, le permitió a los hebreos volver, o a los judíos mejor dicho, volver a Jerusalén, restaurar el templo, etcétera, etcétera. La historia que todos conocemos. Pero hay muchas partes de la Biblia en donde pasa esto. Un libro se escribió con dos fuentes distintas y entonces parece que está haciendo ver que una profecía se cumple. Por ejemplo, cuando Jesús habla aquello de que el templo iba a ser destruido en 3 días, etcétera, etcétera, en realidad esa parte está en el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos se redactó después de que el templo fue destruido, no antes. El Evangelio de Marcos no es de antes de la guerra judía. Entonces el autor del Evangelio ya sabía que el templo no existía más, por eso lo anotó allí, por eso lo dejó como parte del relato de la vida de Jesús. No hay por qué llamar mentiras a esto, los libros antiguos se escribían así, no es maliciosa la cuestión, pero sí esto deja en claro que no se cumplen profecías, que la Biblia no está llena de profecías que después se cumplieron, simplemente está el dato puesto después de que el hecho histórico ocurrió, pero enganchado, entrelazado con un libro que aparentemente es más antiguo. Esto pasa en general con toda la Torá. La Torá no fue escrita, en su mayor parte por lo menos, en la época que se pretende, sino en la época del destierro, o un poquito después. Entonces, claro, hay muchos datos que parecen ser profecías cumplidas o cosas por el estilo, pero en realidad lo que pasa es que ya se sabían porque ya habían ocurrido. Son profecías autocumplidas, como se suele decir. La Biblia también está llena de anacronismos. Por ejemplo, está la parte del Génesis, en el capítulo 24, versículo 64, donde Rebeca, la futura esposa, todavía no estaba casada, con Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, viaja en camello. Los patriarcas de la Biblia generalmente, o casi todos seguramente, fueron míticos, pero supongamos que fueron personajes históricos. Si existió Isaac, si existió Abraham y Jacob, son personajes que habrán estado entre el 2000 y el 1800 a.C., para que coincida más o menos la cronología bíblica, que no es un despropósito. Bueno, en la zona del Levante palestino, en la zona del Medio Oriente, Siria, Canaán, etc., los camellos no fueron domesticados hasta el 1200 o 1300 a.C., o sea, 500 años después. La montura de Rebeca podría haber sido cualquier cosa menos un camello. Eso es un anacronismo producto de que el libro se escribió, por lo menos ese pasaje, ese fragmento, se escribió mucho tiempo después de lo que pretende narrar, cuando ya había camellos y no había ningún problema de pensar que alguien andaba en camello. Es una tontería porque esto no cambia, no es una cosa importante en la narrativa bíblica, pero demuestra que la Biblia tiene errores y que si tiene errores en estos detalles también debe tener errores en cosas más importantes, ¿verdad? Esto nos lleva a que la Biblia, no solo la Torá, sino la mayoría de los libros largos, los libros que no son muy escuetos, tienen fuentes. Han sido escritos a través de diversas etapas y agregando más material. Y tampoco esto hay que verlo como algo malévolo o que se hizo con mala intención. Así ocurría en la antigüedad. En la Ilíada y en la Odisea, sobre todo la Odisea de Homero, se reconocen varios fragmentos que fueron escritos en diferentes etapas. Si Homero realmente escribió la Odisea, bueno, en realidad no la escribió, la narró y otros las habrán puesto por escrito, pero si Homero alguna vez lo hizo, solo fue con una parte.
Por ejemplo, la historia del caballo de Troya en la Ilíada no está en el original, en la primera narración de la guerra de Troya. Se agregó después porque quedaba bonito, quedaba una historia con una especie de moraleja, una especie de ironía del destino. Y así sucesivamente. Y esto no era hecho con maldad ni para engañar a la gente. Así funcionaba la literatura y las creencias y la mitología y la cultura en general de la gente antigua. No se entendía la historia como la entendemos hoy. No existía la ciencia, no existía el rigor académico, la lógica formal, etc. Todo eso es parte no de la cultura exactamente moderna, pero sí viene de mucho después. En la Hélade, en la antigua Grecia, no fue en la época de Homero cuando apareció la razón. Fue en la época de Pericles, el siglo de oro, etcétera, que fueron como 700 años después no de Homero, sino de la Ilíada, por ejemplo. Entonces, hay que entender estas cosas. Tampoco es cuestión de decir que todo es algo maléfico, malvado, que se hizo para engañar. No es eso. La gente antigua pensaba de manera diferente. Es simple. Pero bueno, el caso es que existen este tipo de problemas en la Biblia. No es infalible, no es exacta. Y por supuesto, las profecías no se cumplen, se autocumplen, porque se escriben después de que ocurrieron los hechos. Después, este sujeto, el pastor que inspiró este video con su video apologético sobre la Biblia, decía que es el libro más actual, que siempre se aplica a todo, que está totalmente sintonizado con la realidad de nuestra época. Yo me pregunto, en la parte de la Torá donde dice que si una persona cultiva 2 tipos de grano en el mismo terreno, tiene que ser condenada, ¿eso está en consonancia con la actualidad? ¿Eso se puede aplicar a las sociedades modernas, democráticas y en donde existe el Estado de Derecho? Que las mujeres eran apedreadas por el solo hecho de suponerse que cometieron adulterio, ¿se condice con la sociedad moderna y con los derechos de la mujer que felizmente hoy día existen? ¿Dónde está la actualidad de la Biblia? E incluso en el Nuevo Testamento. ¿Alguno conoce las cosas que decía Pablo sobre la mujer? ¿Algunos leyeron la cuestión de la prostituta de Babilonia y en qué nivel se reduce la figura femenina, cuando en realidad otras religiones de ese tiempo tenían, no digo que el actual paradigma sobre los derechos femeninos, pero por ejemplo en Egipto o entre los minoicos, la mujer tenía muchísimo más derechos que entre cualquiera de las épocas en donde se redactó la Biblia, en la cultura hebrea o después entre los primeros cristianos inclusive. ¿Dónde está la actualidad de la Biblia? En ese sentido, en la cuestión de derechos, de humanismo, etc. Este sujeto también decía que una lectura atenta de la Biblia, cada vez que se hacía, daba una especie de inspiración diferente, que cada vez que uno leía un pasaje podía sacar una conclusión o una sabiduría diferente, algo nuevo. Bueno, esto ocurre con muchos libros. De hecho, ustedes no sé si conocen la obra de Jorge Luis Borges, El libro de arena. En el libro de arena hay una especie de metáfora en donde ese libro, cada vez que se abre, aparece algo diferente porque tiene algo así como páginas infinitas. Bueno, con eso quiere decir el famoso escritor que en realidad un libro se puede leer 100 veces y cada una de las veces que se lee uno puede reflexionar algo diferente, porque es más el estado de ánimo o la situación psicológica que uno tiene en el momento que lee que lo que contiene el libro. Pero eso no pasa solo con la Biblia. Por ejemplo, uno tiene el I Ching de la antigua China, que son todos cosas así tipo galimatías, son todas metáforas, palabras muy crípticas, en donde uno cada vez que lo lee puede sacar un resultado diferente. Depende de lo que esté preguntando o depende de lo que esté imaginándose en ese momento. Eso ocurre con muchos libros, y ni siquiera tiene que ser un libro sagrado. Pueden agarrar una novela famosa, pueden agarrar un poema, y cada vez que lo lean pueden sacar una conclusión o una reflexión diferente. ¿Cuál es la historia con eso? ¿Qué se puede decir de la Biblia al respecto? Que la Biblia es valiosa desde el punto de vista cultural, desde luego. Pero nada más que eso. No tiene una particular propiedad que ningún otro libro tiene. Eso es un invento de los apologetas o de los fanáticos fundamentalistas, nada más. También los musulmanes dicen eso del Corán. Hay que aclararlo. Y los judíos lo dicen de la Torá. Aunque la Torá, bueno, por lo menos es parte de la Biblia en realidad. Pero los musulmanes lo dicen del Corán y es otro libro distinto. Es lo mismo. Cualquier libro puede ser una fuente de inspiración diaria. Lo que pasa es que leer todos los días el mismo libro es un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, se puede hacer si uno quiere. Bueno, y llegamos al último punto que argumentaba este sujeto, que es que la Biblia transforma la vida de las personas. Ahora yo me pregunto, ¿no hay muchos libros que hacen eso? Hay libros que lo hacen para bien. Hay libros que inspiran a las personas a cambiar, a motivarse, a superarse a sí mismas y otras cosas. Y otros libros, como uno que escribió un señor de bigotito
principios del siglo XX, en el centro de Europa, que generó el peor conflicto bélico internacional que existió en la humanidad, ¿no? También cambió muchas vidas ese libro. No lo nombro por el algoritmo, ustedes ya saben. El Corán también cambió cientos de millones de vidas y no por eso es verdadero. Según quien lo vea, es verdadero o no verdadero, igual que según quien lo vea con la Biblia y con otros libros. En realidad, son libros iguales que cualquier otros. Algunos no usan libros, usan un programa de televisión y les cambia la vida. Otros ven una película y también les cambia la vida. La gente encuentra motivación y encuentra excusas para creer en cosas en cualquier parte. Claro, la Biblia lo que tiene es que hace mucho que existe y que está muy valorada y que tiene muy buena prensa, pero no es diferente de cualquier otro libro. Los libros de autoayuda, los libros de gurúes. ¿Cuántos hay que siguen a gurúes y se arruinan la vida a veces siguiéndolos? Les cambias la vida, sí, pero no para bien. Entonces, eso no prueba nada. No quiere decir que la Biblia sea mala por lo que estoy diciendo. Simplemente no es un argumento para decir que es verdadera, que es infalible, que es la palabra de Dios, que es el libro de los libros, ni nada de eso. Es un ingrediente que tienen casi todos los libros que tengan algún contenido importante. Claro, supongo que con una revista de cómic no va a ocurrir eso de que cambien vidas, pero sí con un libro más o menos interesante. Puede pasar, y no por eso es una revelación de nada. En síntesis, ninguno de estos 5 puntos es significativo para afirmar que la Biblia es infalible, que es exacta y mucho menos que es una revelación divina. El concepto de revelación divina, de inspiración, etc., es una cuestión de la creencia, está dentro de la creencia de quien así lo piensa, no admite otro argumento, otro análisis. Algo que iba a decir al principio y medio que me lo olvidé, porque expliqué o analicé el punto de vista de los fundamentalistas de por qué la Biblia es infalible. Pero, por ejemplo, los católicos, los teólogos católicos, no dicen generalmente que la Biblia es infalible en el sentido literalista. Dicen que la Biblia es infalible porque en realidad plantea alegorías, plantea cosas de manera indirecta, simbólicamente, y entonces sí, es infalible porque las enseñanzas que tiene son infalibles. Bueno, con ese criterio yo puedo agarrar cualquier libro antiguo y sacarle enseñanzas y argumentar cosas y decir que es infalible igual. Puedo agarrar los Vedas, puedo agarrar algún libro de los poetas griegos y hacer exactamente lo mismo. De hecho, hay libros que realmente son bastante infalibles en muchos sentidos y de una manera mucho más coherente, como por ejemplo El arte de la guerra de Sun Tzu, que ha sido usado por militares desde el tiempo de 300 años antes de Cristo que vivió este general chino. Los libros a veces son interesantes, a veces no, a veces tienen buenas enseñanzas, a veces no, a veces son más exactos que otros, pero si no están en acuerdo con disciplinas científicas o disciplinas que usen el método científico para volcar el conocimiento o volcar los datos en él, son pura narración, a veces literaria, a veces son fantasía, sin pretensiones de ser una verdad o una realidad. Pero en el caso de estos libros que pretenden ser una revelación divina, queda claro que eso está dentro de la creencia. Por supuesto, cada uno puede creer lo que quiera y la gente va a seguir creyendo que la Biblia es revelada, es sagrada, es infalible, es exacta, etc. Por más que yo haya dicho todo esto y que podría dedicar 10 horas a hablar de esto con ejemplos y data y más data, y sin embargo nadie va a cambiar de idea. Los que tienen eso metido en la cabeza no van a cambiar. Yo estoy tratando de explicarles a ustedes, los suscriptores del canal, los asiduos del canal, que generalmente tienen la mente más abierta que estos señores. Pero bueno, desgraciadamente para los fundamentalistas la Biblia no es exacta, está muy muy lejos de serlo y ni siquiera fue escrita con un plan determinado, como si hubiese habido una serie de autores que se pusieron de acuerdo entre sí. Primero porque desde la parte más antigua a la más moderna hay más de 1000 años en su redacción, pero además porque ninguno de los libros importantes y sobre todo los extensos fueron escritos por una sola persona y la más de las veces fueron escritos en diferentes épocas, como ya lo he explicado. La Biblia es un libro con mucha importancia cultural, pero a nivel de la información que tiene, si se la quiere recabar, si se la quiere analizar desde el punto de vista literalista, es un caos. No tiene mayor coherencia, no tiene mayor exactitud, no tiene mayor precisión. Y no es culpa de la Biblia. Todos los libros de esa época, todos los libros que tienen 2 o 3 mil años, son iguales. Inclusive, si uno analiza los 10 tomos de historias de Heródoto, va a encontrar una serie de dislates entre medio de
narraciones que son bastante históricas, bastante precisas. Hay disparates, cuentos que son totalmente mitológicos. ¿Por qué era así en la antigüedad? Como dije, no se manejaban las cosas como en una universidad de hoy día cuando se hace una investigación. Son libros de transmisión cultural, son recopilaciones de narraciones muy diversas. Son muy valiosos desde el punto de vista que estoy comentando, pero no son para nada exactos. Ni mucho menos se puede aludir a que son infalibles y que por eso son una revelación divina. Si alguien quiere pensar que la Biblia es una revelación divina, se puede inventar la teoría que quiera, pero la de la exactitud o la de la infalibilidad hace agua por todos lados. Bueno, de esto quería hablarles en este video, que no sé si quedó corto o largo, pero bueno, es de un tema puntual. Ya lo cerramos con esto y se debió justamente a que vi por casualidad ese otro video de este sujeto, un pastor fundamentalista, que se le ocurrió decir que estos 5 puntos eran la demostración inapelable de que la Biblia era revelada, era infalible y era exacta. Bueno, no hay más que decir. Será hasta la próxima entonces. Den me gusta si les gustó el video, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones a todos.